6 meses después de este momento, Trump se encuentra con la primera gran rebelión de sus seguidores. Antes de llegar a la Casa Blanca, era un antisistema que prometía luchar contra el estado profundo de las élites que dominan el mundo. Eso incluía hacer públicos los archivos del caso de Jeffrey Epstein, aquel financiero multimillonario con isla privada que organizaba fiestas con chicas menores de edad y hombres poderosos, como Donald Trump. Murió en la cárcel, suicidio, esa es la historia oficial, pero los seguidores de Trump, los MAGA, no se lo creen. El problema es que Trump es ahora parte del sistema. Ya no da importancia a las teorías de la conspiración que inundaron las redes y le ayudaron a ganar las elecciones. Hoy hablamos del poder de esas redes, de los algoritmos y la inteligencia artificial para dominar el mundo con Isaac Marcet, creador en 2008 de la plataforma de vídeos Playground y autor de La historia del futuro. Pero antes, ¿quiénes son los MAGA? ¿En qué se diferencian del votante demócrata? Se lo preguntamos a Alana Mosseri, profesora de Relaciones Internacionales en EA University. MAGA viene del lema Make America Great Again. Hablamos de MAGA, de la gente que son los seguidores más fieles a Trump. I love Trump and I hate Biden. Trump, la verdad es que ha podido cambiar el partido. Estamos hablando de muchos años, desde 2016. Sí hay el votante tradicional republicano y es muy distinto, sobre todo económicamente, que quieren que hay poco déficit, que hay poco gasto en ayudas públicas, que el enfoque siempre está en la economía. MAGA y Trump es otra cosa por completo. No se puede decir que son más conservadores, son más populistas. Tiene que ver con hay un élite que les está tratando mal, que es el enemigo. Y lo que es curioso de Trump es que Trump mismo no se puede decir que no es élite. Ha nacido en una familia con dinero y poder y lo ha crecido también a través de sus propias actividades. Pero él ha hecho que cree que él es el único que puede luchar para esta gente y realmente han tragado este argumento de que hay élites que no tienen sus intereses como algo importante y Trump es el único que va a luchar para ellos. Como un estado oculto, ¿no? La teoría del QAnon, ¿en qué consiste básicamente esa teoría? Además de eso, es que también hay un élite que trata mal a los niños, que maltrata a niños sexualmente o chupa de su sangre. La verdad es que los niveles en eso son bastante curiosos. Y entonces había durante 2016, durante esta campaña, lo del Pizzagate. En el estado profundo de QAnon, esta pizzería en la ciudad de Washington es realmente un punto de encuentro de esa élite de pedófilos demócratas que sacrifica niños y bebe su sangre para mantenerse en el poder. Unos pedófilos que lo controlan todo. Las estelas de los aviones son realmente el rastro de los químicos que usan para alterar el clima. Trump era el elegido para vencer esas fuerzas satánicas. Eso incluía hacer pública la lista de clientes de Epstein. Claro, eso fue la gran promesa de Trump. Es un caso que tiene todo para los teorías de conspiración. Un hombre que estaba siempre pasando tiempo con la gente más rica, más poderosos del país. Epstein mismo supuestamente hizo su dinero como asesor financiero, pero nadie se hace tan rico como él supuestamente era, así. Entonces, ¿de dónde viene todo su dinero? Las islas, las casas, las fiestas y luego, claro, lo de las niñas. ¿Puede acabar esto con Donald Trump? Es difícil de saber, pero sí ha jugado con fuego con esto. Porque, claro, es justo un tema que importa mucho a sus seguidores, justo un tema que les emociona mucho. Y encima que está ahora diciendo, bueno, sois tontos, es que tenéis que moverse a otro tema, porque eso no es importante, y tratándoles como si fueran tontos. Pero también están jugando con los influencers que son en el órbito de Trump y su movimiento MAGA. Y algunos sí están intentando no hablar tanto del tema, pero claro, muchos han construido sus propias imágenes y carreras de hablar de este tema. Entonces ha puesto a todos ellos en una posición
bastante imposible. Al menos el 15% de los estadounidenses creen en el mundo demoníaco de QAnon. Un 40% está convencido de que la pandemia fue ideada por una élite global. Y un 30% sigue pensando que a Trump le robaron las elecciones en 2020. ¿Existe algo parecido al movimiento MAGA en el lado demócrata? Sí, por otro lado sí hay un poco de eso, pero no tan grande como ahora y no tan destacado. Pero por el lado, por la izquierda de los demócratas también hay algunas teorías de conspiración, también mucho contra los élites que están controlando todo, que hay unos detrás de la presidencia, unos que son más poderosos que el presidente. Bueno, cosas que han salido también en programas de tele como Scandal, ¿no? Que hay otra persona realmente controlando todo. Y entonces eso también en la extrema izquierda existe bastante. Y entonces, pero no tienen tanto poder ahora porque primero el Partido Demócrata no les está haciendo mucho caso y segundo porque los demócratas están también muy divididos y tienen poco poder en este momento. Ahora que hablas de los influencers, ¿hasta qué punto todo esto crece gracias a que existen medios de comunicación que no son los tradicionales, la televisión, la radio, los periódicos, sino otros medios que están haciendo que estas historias sean cada vez más grandes? Es que ellos viven de estos tipos de historias, ¿no? Nosotros en los medios más tradicionales tenemos que mostrar evidencia para hacer nuestros, incluso cuando estamos escribiendo opinión. Yo pongo mis fuentes y como cualquier periodista, pero eso si sales en Instagram con tus videos hablando de lo que sea o incluso en algunos, hay muchos podcasts muy buenos y otros que hablan de lo que les da la gana, no hay control y no hay especialmente tanta ética y muchos de esos influencers existen por Trump. Y lo peor pesadilla para ellos es que Trump empieza a insultarles en Truth Social o donde sea y pierden sus seguidores porque claro, capitalizan a la atención de la gente. Muchos de los seguidores de Trump se sienten decepcionados, insultados. I think really only pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going. Y los algoritmos que hicieron grande la América de las conspiraciones, ayudados por sus dueños como Elon Musk, A star is born, Elon. empiezan ahora a volverse contra Donald Trump. El movimiento MAGA, Isaac, ¿podría existir sin las redes sociales? Yo te diría incluso más, que el movimiento MAGA es un epifenómeno, es un efecto de la causa que son las redes sociales. Las redes sociales son algoritmos diseñados a día de hoy para fomentar la viralidad y las emociones que más fomentan la viralidad son emociones de odio, de miedo, de indignación y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de emociones lo que hacen es, sobre todo, beneficiar la conspiración y discursos políticos completamente extremistas. De ahí que el movimiento MAGA, con su idea tribalista de nosotros contra el mundo, contra ese mundo progresista, woke, etcétera, etcétera, ese mundo anti-gay, etcétera, etcétera, es una respuesta totalmente algorítmica a cómo entendemos la política hoy en día. Y estamos en un laberinto creado por un modelo de negocio que solamente podríamos trascender siempre y cuando lo destruyéramos por completo. Y eso significa, por un lado, quitar la publicidad en redes sociales, por un lado, y luego también pasar de un newsfeed, o sea, el muro de la información, que no favorezca, como a día de hoy, la información que sea viral. Hubo un momento muy interesante porque yo creo que han habido dos internets, ¿no? O dos internets de redes sociales. Obama, por un lado, que llegó a la presidencia gracias a Facebook, y luego todo lo que vino después, Brexit, Trump y compañía en el mundo. Es muy interesante porque Obama llega al poder en un momento donde el newsfeed era por orden cronológico. Es decir, tú consumías la información según la gente la había posteado cronológicamente. Es más, el scroll, el tirar hacia abajo del newsfeed, no era infinito como a día de hoy, tenía un límite. Así que habían límites para el consumo de la información, porque era una información que no era adictiva como es a día de hoy, por esos mismos límites. En cambio, en el 2009 empieza Facebook a experimentar con un newsfeed que prioriza por encima de todo contenido que ha sido likeado o comentado.
Es decir, contenido que ha tenido mucha interacción por parte de los usuarios. En ese momento Internet cambia por completo. Luego llega la implementación del smartphone y las redes sociales y eso explota. Entonces pasamos de un Internet que era universalista, que favorecía la democracia, favorecía las izquierdas, ¿no?, y su concepción de los derechos humanos, la igualdad y demás, a un Internet tribalista, es decir, fascista. El fascismo se define como yo contra el resto, ¿no?, mi grupo identitario o mi nación contra el resto. Y eso nace con la invención del like. ¿Por qué vamos a ver más un atentado en Ucrania con 14 personas muertas en vez de viralizar un descubrimiento científico? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es porque alguien controla ese algoritmo para que veamos eso? ¿O es porque nosotros estamos hechos de tal manera que vamos a primar siempre esas historias frente a las otras? Yo creo que son ambos en este caso. Por un lado, son algoritmos que necesitan engancharnos para así generar modelos de negocio que suban en la bolsa continuamente y no caigan, y por eso sigan siendo competitivas. Pero luego después está el hecho de que es lo que se llama el sesgo de negatividad, que la gente nos volvemos más adictos a aquella información que suele ser negativa, que nos genera miedo, porque de esta manera nos pone en guardia y nos prepara para futuras amenazas, peligros, etcétera, etcétera, ¿no? La desaparición de los equipos de moderación en las redes sociales, ¿te parece importante para que hayamos llegado a este punto? Sin lugar a dudas. A ver, por un lado, no es cierto que hoy en día reine la libertad de expresión en ninguna red social, aun y cuando la derecha haga gala de que, sí, abogan por la libertad de expresión, ¿no? Al igual que hay wokismo de izquierdas, hay lo que se llama el wokismo de derechas hoy en día, ¿no? Las cancelaciones van por ambos lados. Eso por un lado. Y luego dos, trabajan una idea que me parece bastante peligrosa, que es que la propia comunidad modere la plataforma. Pero esto es como el vigilantismo de toda la vida, ¿no? Es decir, ya no hay gente profesional que se dedica a regular, a moderar, no hay policías por las calles, digamos, las calles virtuales, entonces necesitamos de vigilantes, gente sin experiencia, que se tome la ley por su propia libertad. Es muy gracioso porque tú vas viendo la progresión de los medios de comunicación y ves, por ejemplo, que presidentes en Estados Unidos que han utilizado los medios para su ventaja, y ves, por ejemplo, que la radio, en el momento de más popularidad, fue utilizada de forma virtuosa por Roosevelt, ¿no? Un presidente totalmente de izquierdas, con una concepción de Estado bastante progresista. Luego Kennedy fue un gran utilizador de la televisión. También la televisión en aquel momento, en los años 60, eran 4 cadenas, si mal no recuerdo, o 3 en Estados Unidos, por tanto, todavía eran una red pública, era una cosa pública, ¿no? Luego pasamos a ese newsfeed de Obama, que todavía era más universalista, y tienes a un presidente que, si bien no fue lo que nadie esperaba, es más demócrata que lo que tenemos hoy en día, y luego poco a poco vas viendo la degradación a cada vez nichos más pequeños. Y luego tienes esa atomización de la IA, los chatbots, que ya es incidir en la naturaleza de cada individuo y manipularlos de la forma más profunda, íntima y secreta imaginable. ¿Por qué creo que es más efectivo que la tribu, en este caso, que el fascismo clásico? Por lo que estamos viendo hoy en día entre Trump, por ejemplo, y el colectivo MAGA y los archivos de Epstein. El colectivo, la tribu, se le está yendo de las manos a Trump. Porque al fin y al cabo no tiene esa incidencia tan profunda como podría tener individuo a individuo. El grupejo, aunque puedas controlarlo durante una temporada, tarde o temprano se va a poner en contra. Esto suele ocurrir, ¿no? Son muchas personas dialogando entre sí y al final, pues quién sabe, ¿no? Pueden apuntar contra el creador. En cambio, cuando vas individuo a individuo, el targeteo es mucho más clínico, muchísimo más profundo, sobre todo porque la IA podrá conocernos, podrá saber qué ánimo tenemos en ese momento, si estamos deprimidos o no, si estamos de viaje, por lo tanto darnos un podcast en movimiento, o estamos sentados en casa, darnos un artículo, con qué tipo de prosa, o sea, podrá adaptarse a unos niveles moleculares tan grandes que cualquier persona que tenga poder, tanto político como económico, lo va a utilizar. No podemos ser tan naïfs para creer que no va a ser utilizado esto en favor de los poderes, ¿no? Entonces, bueno, el panorama es mucho más negativo y oscuro de lo que imaginamos, claro. O sea, ¿tú ves paralelismos entre el movimiento MAGA y Trump y, por ejemplo, la situación política en España?
100%. Torre Pacheco es un clarísimo ejemplo, ¿no? El rol que ha tenido y que está teniendo a día de hoy X y Telegram, por ejemplo, en la desinformación y en los vídeos que están rulando y también la manipulación de la IA en muchos casos es evidente y está ahí, ¿no? Hay gente que te dirá, bueno, pero también hay cosas buenas, ¿no? A través de redes sociales han organizado manifestaciones y demás. Pero yo les recordaría la primavera árabe. Fue aparentemente maravilloso en su momento. Incluso el propio Obama estaba convencido que aquello iba a ser el origen de una democracia o una nueva democracia en Oriente Medio, pero las fuerzas antidemocráticas aprendieron a utilizar esa tecnología a su favor, ¿no? Yo creo que esto es el mito de Prometeo, es decir, hay técnicas, hay fuegos, hay poderes que no pueden utilizarse. Si los utilizas, corres el riesgo de autodestruirte o autodestruir la sociedad. En este mundo presente en el que estamos, o pensando en el futuro, ¿hay redes buenas y redes malas? Sí, con todo el escándalo que ocurrió con Elon Musk y X, nació Blue Sky, que se hizo bastante popular. Y Blue Sky es muy interesante porque al fin y al cabo pone en las manos del usuario el hecho de customizar o no su newsfeed de X manera u otra. Esto es interesante. También no trabajan tanto con la publicidad, aunque creo que hay algún modelo publicitario, así que la economía de la atención no es tan agresiva y violenta como en otras plataformas, y es interesante como modelo. Ahora bien, el problema no es tanto la tecnología, es, a día de hoy, es qué hacemos con toda esa masa de ludópatas enganchadas a redes sociales, que es prácticamente todo el mundo, toda la población, cómo consigue sacarlos de esa adicción, de esa ludopatía y pasar a otra plataforma. Que es lo mismo que pedirle, por ejemplo, a un ludópata que pase de jugar a la tragaperras a jugar al Trivial de la noche a la mañana. Solo se conseguiría prohibiendo algo así, prohibiendo las redes sociales. O directamente una acción individual de cada uno, ¿no? Que nos demos cuenta que aquello es una drogadicción igual que cualquier otra, ¿no? Que la heroína o la cocaína. ¿Qué podemos hacer para que las cosas no pasen así? ¿Que hay alguna esperanza? Si podemos sacar algo positivo de este momento, y yo considero que es muy positivo, es que por contraste, con respecto a la máquina, podemos volver a recordar qué significa ser humano. Cuando tú entrabas en el templo de Delfos, en Grecia, pone, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Podemos volver a Delfos, porque, como decía, por contraste, con respecto a la máquina, una máquina que intenta usurpar nuestra identidad, reemplazarnos, podemos volver a quienes siempre fuimos, ¿no? Algo que hemos perdido desde, seguramente, la invención del capitalismo. Y ya por último, Isaac, ¿cómo acabará Trump? Yo creo que Trump, como ya es un algoritmo, o sea, actúa como un algoritmo, o como una IA en este caso, acabará siendo una IA en su máxima expresión, ¿no? Es decir, o su propio público, el día que muera, lo convertirá en un avatar, en inteligencia artificial, o él a través de tecnologías de Silicon Valley se inmortalizará en la nube, ¿no? Es decir, creo que Trump es un fenómeno que va más allá del individuo, creo que es un modo de ver el mundo, que es un modo algorítmico, tribalista, un modo que lleva a la atomización de la sociedad, que nos lleva totalmente al fascismo, en este caso, y creo que Trump está para quedarse, tanto si está vivo como si está muerto, ¿no? Está para quedarse de momento. Gracias. A ti.